Bueno, pues ya se está grabando. Estamos entonces en Fuenlabrada, en la clase de filosofía en el curso de acceso. Y tenemos que continuar. Nos quedan muchas cosas por ver. Os recuerdo, otra vez, por si alguien que vea este vídeo desde casa está un poquito despistado, que ya tenéis aquí los materiales que os pueden servir para preparar el examen de mayo. Si le dais a este icono, ¿se ve, verdad? Vale. Si le dais al icono de la carpeta, pues aquí podéis encontrar, bueno, pues el resumen de la segunda parte del manual, esquemas de los autores principales, Nietzsche, Kant, Descartes, Ortega, brevísimo, o una exposición muy cortita, muy breve, que se refiere a lo esencial de autores que también nos pueden ayudar, nos pueden servir. Y textos recomendados, esto es lo que te decía. Miguel, creo que ya lo has dejado, ¿verdad? Aquí os he puesto algunos textos que estaría muy bien trabajarais en casa, ¿no? Porque, bueno, pues pueden ser textos que caigan en examen. Como ha ocurrido en la primera parte, no hace falta leer todos los textos que tenemos en el manual, de cantidad de autores que se refieren a la filosofía moderna y contemporánea, ¿no? Más bien hay que entretenerse, hay que estudiar con un cierto cuidado pues textos de los autores que nos pueden caer, ¿no? Que son Maquiavelo, Descartes, Nietzsche y Ortega, ¿no? Esos cuatro autores. Entonces, que me dieron a las 9 en el examen y me mataron. Sí, pero podrías haber hecho la otra, Aristóteles. Sí, claro, sí, pero que me quedé, al principio yo que iba bloqueada por no bloquear, no sé. Sí, un poco. Ahí más bien era apoyarse en lo que sabíais de la filosofía cristiana, medieval cristiana, y adaptarlo un poquito al pensamiento de los musulmanes. Pero más que saque, pues eso, que te da la noción y tal de la frase justa. No. Bueno, entonces decía que podéis mirar aquí para descargaros esos materiales y en este caso, por favor, porque estaría muy bien que os entrenarais con textos de los autores recomendados, ¿no? Vamos a ver. Estoy mirando, yo creo que puse también, sí, esto es, el resumen del manual de la tercera y la cuarta parte, que es la que os entra ahora en el examen. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer, no quiero que me ocupe mucho tiempo, pero terminando algunos asuntos muy importantes que quedaban por señalar de el pensamiento medieval, exactamente el pensamiento medieval cristiano, que lo que voy a decir ahora podría servir también un poco para el mundo, para la filosofía judía y para la filosofía musulmana en la Edad Media, ¿no? Porque se refiere a cómo nosotros podemos filosofar sobre Dios. Ya recordaréis que el gran tema del pensamiento medieval era el de cómo Dios entra en el mundo, nosotros tratamos con él, lo podemos conocer y cómo la existencia humana carece de sentido si no es por ese referente de lo sobrenatural o de lo absoluto. El tema de Dios, el tema de la religión, fue un tema fundamental en todo el pensamiento y toda la vida medieval, tanto cristiana como judía como musulmana, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habíamos tratado bastante, pero quedaba algún asunto que me gustaría insistir un poco más en él, porque creo que tiene importancia, ¿no? Fijándonos en el representante más importante del pensamiento medieval, que seguramente es Santo Tomás, ¿no? Decíamos, por ejemplo, y por cierto, no penséis que esto no tiene nada que ver con el tema 3, que es el que vamos a empezar ahora. Tiene que ver también con el tema 3, porque como vamos a ver, la primera parte del tema 3 es el Renacimiento, y el Renacimiento pues tiene un pie en la Edad Media y otro pie en la Edad Moderna, ¿no? Entonces, en la medida en que conecta aún con la Edad Media, en el Renacimiento, lo veremos también, aún estarán presentes algunos de los tópicos que me toca comentar un poquito. ¿Vale? Sí.
Sí, sí, eso es, precedentes y que van a influir en él, ¿no? Decía Miguel. Por ejemplo, va a ser importante también recordar cómo estos autores, en particular Santo Tomás, van a ser muy sensibles a una dificultad muy grave que uno tiene cuando dice que Dios se puede conocer, que es lo que él mantuvo, ¿verdad? Y la dificultad que nosotros podemos tener cuando decimos que podemos conocer a Dios es que podemos, para poder entender eso, conocer a Dios, podemos intentar acercar demasiado Dios al mundo humano. Y esta tentación de acercar demasiado a Dios al mundo humano la hemos cometido los hombres, la hemos vivido durante mucho tiempo. Diciéndolo con otras palabras, es el peligro de la antropomorfización, que salió también un poco el otro día, ¿no? Ya también desde los griegos veíamos como los seres humanos, cuando intentamos relacionarnos con Dios, le damos a Dios rasgos humanos. A esto de dar rasgos humanos a realidades no humanas le damos el nombre de antropomorfización. Entonces, Santo Tomás fue consciente de esta dificultad, ¿no? Y intentó evitarla con varios recursos que son algunos un poquito sutiles y desde luego muy inteligentes, ¿no? Se trata de creer, de afirmar que se puede conocer a Dios, pero tratando de mantener a Dios en la distancia que le corresponde por su ser, ¿no? Puesto que Él es algo muy distinto a las cosas del mundo, sin acercar demasiado a Dios al mundo. Y los recursos que él empleó pues fueron los recursos de la negación, que consistía en decir que a Dios no le pueden corresponder aquellos atributos que claramente muestren imperfección, que claramente estén relacionados con la imperfección. Entonces, claro, tú puedes decir que, bueno, pues te parece que está muy bien correr, y podrías estar tentado de decir que Dios corre mucho, pero claro, evidentemente eso no hace falta igual desarrollarlo mucho para ver que suena raro, ¿no? Y que no puede ser. Ese atributo, aunque parece que es un atributo de una cierta perfección, también muestra imperfección. ¿Por qué? Porque es un ser... Eso es una característica humana y además es una característica humana relacionada con la imperfección, ¿sí o no? Algo muy llano, muy sencillo. Muy llano, muy sencillo. Es algo que involucra al cuerpo. Para correr necesitas alimentarte, necesitas energía. Si corres también te vas a cansar. Siempre podrías decir que Dios corre pero no se cansa nunca, ¿no? También lo podrías decir así, ¿no? Pero eso supondría hablar, por ejemplo, de no estar en todas partes, sino de estar solo en una parte y necesitar estar en otra. Supone lo de correr una perfección en el mundo, en todo caso de lo finito. Y el correr supone algo relacionado con el cuerpo, ¿no? Entonces, aquellas características que claramente se vinculan con la imperfección, el ser ladino, por ejemplo, el utilizar una inteligencia que sea habilidad para el mal. El utilizar una inteligencia que sea habilidad para el mal es una cierta forma también de perfección. Tú puedes intentar hacer daño a alguien y la verdad que hay personas que tienen inteligencia para el daño. Pues cuando estamos pensando en Dios no podemos pensar en ese tipo de inteligencia, una inteligencia que más bien sería la de Satán, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento que busca dañar. Entonces, bueno, todo aquello que tenga que ver con la imperfección o con claramente o indirectamente con la imperfección, eso no puede estar en Dios, ¿no? Sería negarlo. La negación, la vía de la negación. Y es una forma de conocimiento, claro, ¿no? Negar características de un ser, pues te permite un poco también acercarte a cómo es ese ser. Bien, otra sería la de la eminencia. Y aquí, más bien, lo que haríamos sería coger aquello que implica perfección pura, perfección adecuada, y elevarla al grado infinito. Por ejemplo, si hablamos de la compasión. Parece que la compasión o la bondad, ¿no? Pues son rasgos puros, ¿no? Rasgos que tienen que ver con algo perfecto, ¿no? Y es verdad que también los tenemos las personas, ¿no? Pero puesto que tenemos que decir de Dios que no es una persona, que no es como nosotros, entonces lo que haríamos sería proponer que Dios posee esos rasgos que están relacionados con la perfección,
pero sin los límites que a nosotros nos corresponden, ¿vale? Es la eminencia. Debemos afirmar que Dios tiene atributos positivos y que estén del lado de lo perfecto. Sí, decía Bea, perdón, no, a la pregunta de por qué lo de correr no sería una perfección que corresponda a Dios, dices, porque tendría necesidades físicas y fisiológicas, eso es, ¿no? Seguramente para correr necesitas oxígeno, ¿no? Y eso es una muestra de una cierta limitación, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, ¿no? Bien. Entonces, negación, eminencia y luego finalmente la analogía, que consiste en señalar, y es un poquito más sutil este recurso, que a Dios, cuando le corresponden rasgos que también están presentes en las criaturas, el significado de las palabras con las que te refieres a esos rasgos no es el mismo que el significado que tienen esas palabras cuando hablas del ser humano. Por ejemplo, cuando dices que Dios es vivo, dices que una lechuga vive, o que un ciruelo vive, un gato vive, una persona vive. Ahí la palabra vivir no puede significar exactamente lo mismo. Será un poco parecido, pero no tiene un significado totalmente idéntico cuando lo predicas de los animales que cuando lo predicas de Dios. En el caso de los animales, la vida en la que estamos pensando es fundamentalmente una vida de tipo biológico. Y en el caso de Dios, si decimos de Él que vive, no será porque haga procesos que tengan que ver con lo biológico, ¿verdad? Sino porque tienen que ver con otro tipo de rasgos que también señalan lo vivo, ¿no? Como es, por ejemplo, el poder actuar, el poder tener voluntad, el poder actuar también a partir de la razón, ¿vale? O si decimos que Dios piensa, también podemos decir que un ordenador piensa, algunos lo dicen, y también podemos decir que la mente humana piensa, pero el pensar, si es que hay pensar en un ordenador cuando juega al ajedrez, y el pensar humano y el pensar divino, pues son formas de pensar que son parecidas, pero no exactamente iguales, ¿no? La palabra pensar no tiene un significado totalmente unívoco cuando decimos que el ordenador está pensando la jugada con la que te va a dar mate, que cuando decimos que estás pensando pues cómo tratar el problema de la psicología científica, ¿no? Si estás pensando en términos de mente humana. O cuando te dices de Dios y dices que Él pensó lo mejor para el mundo de las criaturas, ¿no? Ya será algo distinto. Por ejemplo, una diferencia muy importante es que nuestro pensar es un pensar discursivo, es un pensar ligado también mucho a la palabra, es un pensar que necesita de la argumentación y por tanto del reconocimiento de la verdad por la concatenación de premisas y conclusiones, lo que se llama el pensamiento discursivo, ¿no? Hacer argumentos. Piensas una cosa, a esa cosa la enlazas con otra y el enlace de esas dos te lleva a otra tercera, ¿no? Y por tanto un pensar que está en el tiempo, porque lo discursivo es algo que se da en el tiempo. Pero claro, cuando hablas de Dios no puedes hablar así, ¿no? Él no está en el tiempo, es el creador del tiempo, entonces su pensar sería más bien como inmediato, ¿no? Bueno, es todo mucho más complicado, ¿no? Las palabras, con esto se quiere decir que las palabras que empleas para referirte a Dios, ten un poco cuidado porque no pueden significar exactamente lo mismo que esas mismas palabras predicadas o dichas de las criaturas, incluso del ser humano, ¿vale? Significarán en parte igual y en parte distinto. Esa es la referencia a la analogía que nos propone Santo Tomás. Bueno, todo esto quieren ser recursos para evitar la antropomorfización. Bueno, hay gente que no le convence, dice, bueno, al final son recursos un poco tramposos, ¿no? Porque tarde o temprano pues se ve cómo estás hablando de Dios en términos demasiado humanos. Bueno, en particular, por ejemplo, esa sería la conclusión de los místicos, ¿no? Que vienen a señalar, la mística viene a señalar que todas las palabras, por muy cuidadas que quieres que tú seas, ¿no? Te esmeras en que bien, no trasladen rasgos de lo finito a lo infinito, al final todas las palabras como que se quedan cortas, porque todas las palabras se refieren siempre al mundo de lo condicionado, al mundo de lo temporal, al mundo de lo espacial, ¿no? Esa sería la vía como del misticismo. Pero Santo Tomás está de la vía, además del misticismo, porque él también tuvo experiencias místicas, de la vía de la filosofía. Y entonces, con esas prevenciones o cuidados, él se atrevió a hablar de Dios. Incluso quiso investigar no solo su existencia, que lo hizo con las 5 vías, no toca ahora repetirlo, eso ya lo vimos, ¿no? Sino además
en qué consistían. Él quiso demostrar que existía y ver en qué consistían. ¿Cuál es su ser? ¿Cuál es su ser? ¿Cuál es su esencia? ¿No? Y aquí tenéis pues una clasificación que el otro día cité así un poquito rápido, bueno, tal vez suficiente, ¿no? Él encontró que Dios tenía un rasgo muy propio. Al rasgo más propio, que más va a separar a Dios de las criaturas, los escolásticos le llamaban constitutivo formal. El constitutivo que está en la forma o esencia de Dios, lo que constituye su esencia. ¿Y qué es? Bueno, aquí discutieron los escolásticos un poco, pero la propuesta de Santo Tomás es que lo que está en la esencia de Dios como más propio y que más separa a Dios de las criaturas no es la inteligencia, que también nosotros la tenemos un poco, ni siquiera la bondad, que también más o menos podemos ser un poco bondadosos, ¿no? Sino el hecho de que en él la existencia se incluye en la esencia. Algo espectacular, tremendo, ¿verdad? Dentro de su esencia, en su ser más propio, encontramos el existir. Y esto es lo que hace que él sea el único ser necesario, porque el resto de los seres, la existencia la tienen como prestada, la tienen como añadida. Esto, que llamamos mesa, tiene características: ser rectangular, ser un objeto físico en el que yo puedo apoyar cosas, tener patas, tener color. Y ocurre que además de tener esas propiedades, en este momento existe. La existencia de este objeto la tiene prestada, porque la tiene dada por el carpintero o por alguien que la fabricó. La tiene prestada porque necesita también del entorno para seguir existiendo, ¿verdad? Y por tenerla prestada ocurrirá que al final podrá perderla. Bueno, la puede perder y ocurrirá que la perderá. Se puede destruir. ¿Por qué se puede destruir este objeto? Porque su existir no está pegado a su esencia. Si estuviera pegado a su esencia, ¿qué le ocurriría? Que sería un circuito. Sí, muy bien, Inés, dices así, hace así con el circuito cerrado. Muy bien, circuito cerrado. ¿Y eso qué quieres decir? Pues eso que sería la persona que se mueve la cola, que si... No. Que más o menos, ese gesto quiere decir que está como cerrado en sí mismo. También, ¿no? Si te entiendo. Que se basta a sí mismo. Al decir esto, al hacer este círculo, que no ¿no? necesita nada del entorno, Eso es. que crear. Eso es. No sé si habéis oído. Decía Inés que si a la mesa le ocurriera que en su esencia estuviera la existencia, entonces le pasaría que no necesitaría para nada del entorno, de ninguna otra cosa. De ninguna otra cosa para existir. Pero no le ocurre eso, necesita de la otra cosa para existir. Y esto de necesitar de otra cosa para existir les ocurre a las piedras, les ocurre a los vegetales, a las plantas, les ocurre a los animales, les ocurre a las personas, e incluso a los ángeles, en los que Santo Tomás creía, que son seres indigentes. Es el símbolo, el signo de la indigencia, de la fragilidad, el tener la existencia de prestado y por tanto poderla perder. Todos los seres finitos son vulnerables. A eso se refiere con el ángel caído, por ejemplo, ¿no? El ángel caído tenía esa posibilidad por ser finito. Pero otros que no son ángeles, como las plantas y nosotros, ¿no? Están también en esa misma condición de vulnerabilidad, porque no somos Dios. Solo a Dios le ocurre que no necesita radicalmente de ninguna otra cosa para existir. Todo esto da muchísimo juego, y la verdad que hay cosas muy bonitas y importantes aquí, que también luego estarán presentes en el pensamiento posterior, ¿no? Por ejemplo, adelantando algo que toca para el tema 4, ¿no? El existencialismo de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, y en cierto modo también el pensamiento de Nietzsche, y un poquito de Hume, pero más el pensamiento de Sartre, va a destacar este rasgo de todo lo real finito, que es la vulnerabilidad. El hecho de que tenemos abierta la posibilidad de la muerte. Esta circunstancia de tener abierta la posibilidad de la muerte, pues tiene que ver con el hecho de que la vida y la muerte son un añadido a nuestro ser. El hecho de que no nos hemos creado a nosotros mismos. La diferencia fundamental entre la filosofía teísta, tanto de Santo Tomás, la filosofía que cree en un Dios trascendente, creador de todo, eso es el teísmo, ¿verdad?, que vimos en Santo Tomás, en Averroes, en todo el pensamiento judío también,
todo el pensamiento teológico, podríamos decir, y el existencialismo, es que el existencialismo se atreve, no sé si está bien dicho así, bueno, lo voy a decir como lo dirían ellos, ¿no? Se atreve a reivindicar un existir frágil pero sin Dios. Un existir que te invita incluso a intentar vivir con sentido en el vivir, apreciando el valor de la vida, queriendo la vida, aunque no exista Dios. Y aunque tú puedas sentir incluso que dentro de un rato puedes ya no estar vivo, aunque puedas sentir que te puedas ahora mismo morir, el existencialismo va a subrayar mucho esta circunstancia de estar abierto a la muerte. Lo van a decir con palabras grandilocuentes, ¿no? La angustia, ¿no? El sentimiento de vértigo ante el existir y de la posibilidad de la muerte, ¿no? Eso Jean-Paul Sartre y Heidegger también, filósofos ya del siglo XX, le van a dar mucha importancia, ¿no? En la consciencia de la finitud, que va a producir angustia, ¿no? Un tanto inevitable, ¿no? Y va a favorecer también lo que después el existencialismo va a coger para desarrollar con mucho cuidado, que es la idea de la libertad. Sin embargo, la filosofía teológica va a tener como una especie de consuelo mayor, ¿no? Bueno, no sé si mayor, no sé si está bien dicho, pero porque ellos te van a decir que es verdad que tenemos esta circunstancia de la vulnerabilidad, la tenemos, pero nos salvamos de ella, y en definitiva nos salvamos de la muerte, porque hay una especie de mano o de fundamento, de soporte de esa situación de vulnerabilidad, de la finitud, y ese soporte humano que aguanta, ¿verdad?, la fragilidad del existir es Dios. Entonces, visto desde ahí, todo tendrá para ellos como más sentido, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, eso. Tiene mucho más sentido para ellos, ¿no? Porque Dios es el fundamento de todo lo demás, ¿no? Es el fundamento de lo finito. Por favor, hay que recordarlo. Incluso para ir adelantando algunas cosas del pensamiento humanista, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la modernidad? En la modernidad lo que va a ocurrir es que poco a poco vamos a ir asistiendo a la crisis del fundamento absoluto. A la crisis de la idea de que hay un soporte en el existir vulnerable, en el existir frágil de la mesa que se acaba rompiendo, de tu casa que se acaba rompiendo, de tu cuerpo que se acaba estropeando, tú enfermando y muriendo, de tus cosas y personas y relaciones, posesiones, como tú quieras llamarlo. Entonces, vamos a ir como poco a poco, va rompiéndose esta idea de una realidad trascendente, hasta llegar, por ejemplo, ya con Nietzsche en el siglo XIX, a la declaración de la muerte de Dios. Esa frase que todos hemos oído un poco y que nosotros la tendremos que trabajar. Dios ha muerto, ¿no? Pues va a intentar certificar el hecho de que esto que ahora estaba comentando, que era precisamente lo fundamental para el pensamiento teológico y el vivir medieval, pues entra en una crisis definitiva. Bueno, una crisis clarísima, lo de definitiva, quién sabe, si vuelve otra vez a renacer el Dios muerto, ¿no? Lo absoluto acaba mostrándose de otras maneras como más sutiles, ¿no? Y fijaros además también, yo quisiera, en el libro no se señala mucho esto, pero me parece que tiene importancia. Tiene importancia, de luego para mí la tiene mucho, ¿no? Porque hay que también darse cuenta de que este absoluto en el que se está creyendo, esto es lo absoluto, ¿verdad? Una realidad autónoma, dice Inés, que se basta a sí misma, con ese gesto, ¿no? Que se basta a sí misma, no es como lo absoluto de Platón. Y en cierto modo tampoco es como lo absoluto de las tradiciones orientales del budismo, por ejemplo, o de otras apreciaciones panteístas, ¿no? Es un absoluto de carácter personal. Esto es el teísmo, ¿verdad? El creer que lo absoluto es un ser que se puede entender como si fuera una persona, no una persona humana, se dice una persona divina, ¿verdad? Es trascendente al mundo. Fijaros esta forma de hablar. A ver, no quisiera, en fin, esto es que es tan
importante e interesante, pero quiero pasar al tema 3, pero hay que tocarlo un poco. A ver, ¿qué quiere decir esto de que sea trascendente? ¿Qué quiere decir que sea trascendente al mundo? Está. Trascendente al mundo. Que va más allá. ¿Bien? Que va más allá. Eso quiere decir que es también otra cosa distinta de. Se va a entender también así. Es otra cosa distinta de. No se puede identificar con. Es lo otro distinto a, ¿no? Por un lado tenemos las piedras, los ríos, los mares, los soles, los tigres, las personas, los ángeles también, pero en una región totalmente distinta, en un tipo de realidad totalmente distinta, tenemos a Dios. Dios es el responsable de todo eso, es verdad. Es el responsable de lo finito, porque es el que ha creado a lo finito. Pero es distinto a lo finito. Dios puede intervenir en lo finito, eso sí, lo ha hecho de maneras muy importantes, como ahora vamos a comentar. Pero es otra cosa distinta a, ¿verdad? Lo finito. Esto quiere decir que incluso de esta manera, por ejemplo, será relativamente fácil el desprecio de lo otro distinto de Dios, de lo finito. En cierto modo es lo que les pudo pasar a los medievales, que todo lo que tenía que ver con el tiempo, el espacio, el cuerpo y la naturaleza, por ser distintos al auténtico ser que ellos identificaban con Dios, se acababa despreciando, valorando como algo negativo, ¿verdad? Bueno, pues lo que vamos a ver en el tema 3, en el Renacimiento, es que precisamente va a haber un cambio en eso. En el Renacimiento vamos a encontrar una reivindicación de la finitud, una reivindicación de esa región del ser distinta a Dios. Aún de manera un poquito confusa, tal vez también porque hay una posibilidad de Dios mostrándose en la naturaleza, ¿no? Pero poco a poco, cada vez más, ¿no? Una reivindicación de ese ámbito como algo desprendido cada vez más de Dios, para bien y para mal, para bien y para mal, Por ejemplo, una reivindicación de lo finito como cada vez más desprendido de lo infinito, por tanto de Dios. Y esto para bien y para mal. Por ejemplo, un aspecto un poco peligroso de ese punto de vista será el hecho de que nos pondremos a los seres humanos como por encima absolutamente de todo y como con derecho a manejar el ámbito de lo finito. Puesto que lo finito en realidad no tiene nada de sagrado, ni siquiera participa de Dios, es lo otro de Dios, ¿verdad? Lo otro absolutamente de Dios ni participa de él, porque además Dios no existe, entonces podemos considerar a lo finito como cosas manipulables. No quiero desarrollar ahora esto, porque lo tenemos que ver más tarde, ¿no? Pero la crisis medioambiental, todo el desastre ecológico que tenemos, en cierto modo es una consecuencia de eso. Es una consecuencia de haber acabado con Dios, pero habiendo ocurrido antes que se ha negado a lo finito para subrayar el papel extraordinario de Dios. Porque si no hubiéramos hecho eso de separar absolutamente a Dios de la naturaleza, tal vez aún nos habría quedado la naturaleza como algo digno, con valor en sí mismo. Esto suena como un tanto abstracto, pero ya lo veremos como un poquito como más adelante, ¿vale? Entonces aquí se presenta a Dios como trascendente, diciéndolo de otra manera, ¿no? Más al modo casi del panteísmo. ¿Y si resultara que la flor es Dios? ¿Y si resultara que el tigre es Dios? Y nuestro cuerpo es Dios, y nosotros somos Dios también. Si resultara que el mundo de lo finito fuera también lo infinito, manifestándose de un modo extraño, ¿no? Muy raro, pero manifestándose así. Bueno, podríamos contemplar esa posibilidad. Sí, pero, por ejemplo, los pueblos, los indios americanos, en su religión aún politeísta, y las religiones chamánicas, las religiones animistas, en cierto modo vivían así la naturaleza.
En términos también de realidad sagrada, y en cierto modo también infinita. Es verdad que luego la concretaban un poco en dioses y fuerzas sobrenaturales y mágicas, ¿verdad? Pero, bueno, para ellos los arroyos, el bisonte, la pradera, el aire, el cielo, la tierra, eran sagrados, ¿no? Naturalmente, en esa concepción, pues era más fácil que cuidaran el medio ambiente, ¿no? Lo cuidaran muchísimo más, muchísimo. Hay relatos muy bonitos de los jefes sius, así, en donde pues comparan su manera de apreciar la naturaleza con la de los hombres blancos, ¿no? Que van haciendo estragos en la naturaleza, ¿no? Por cierto, que ahora nos encontramos en una época, una especie de neopaganismo, en nuestra época, neopaganismo, que viene a reivindicar una especie de visión panteísta de la naturaleza que busca el cuidado otra vez de la naturaleza, ¿no? En una visión muy distinta también a esta, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos esta idea del Dios cristiano y medieval como algo vivido como fuera del mundo, trascendiendo al mundo, con relaciones con el mundo, por supuesto, pero siendo por esencia algo muy distinto al mundo. Dios es trascendente. Y tiene estos rasgos que no le corresponden a las cosas. Por ejemplo, las cosas son compuestas, pero Él es simple. Todas las cosas finitas son compuestas, tienen partes materiales y partes metafísicas, ¿no? Pero Él no. Por ejemplo, todas tienen las partes metafísicas acto y potencia, pero Él es puro acto, como ya había dicho Aristóteles, ¿no? Es simple, es perfecto, sin imperfección ninguna, y de ahí viene su bondad, ¿no? Es infinito, pero todas las cosas del mundo que puedes percibir, pues son más bien finitas, y por ser infinito tiene la inmensidad y la omnipresencia. Es inmutable, pero las cosas de la naturaleza son cambiantes, y es uno opuesto a lo múltiple. Todos estos rasgos hacen de Dios algo muy distinto a los prados, los ríos, los bisontes, los elefantes, nosotros mismos, los soles y la tierra, ¿verdad? Que son compuestos, finitos, en este sentido, temporales, etcétera, ¿no? ¿Ah? Tengo una pregunta. En el tema de la inmutabilidad, dice que eso cuesta al cambio. Pero, por ejemplo, cuando se habla de, digamos, cuando Dios envía todo el tema de las peces y tal, o sea, digamos, como que hay un cambio de sentimiento, entre comillas, hacia el hombre. Está bien. Está bien. No, claro, sí, muchos líos, es una pregunta. ¿Eso se puede considerar como un cambio o no? Para la mirada humana, sí, claro. Parece que cambia de humor. Sobre todo el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es iracundo, ¿no? Y entonces hay gente, los egipcios, eso que dices, pues hicieron cosas que a él no le gustaron. Entonces él tomó medidas, ¿verdad? Y toda esta forma de hablar, es verdad, yo no sabía solucionarte ese problema teológico, ¿no? Esa forma de hablar parece que está refiriéndose a disposiciones incluso de tipo psicológico-moral, ¿no? Es acercarle mucho al mundo humano, ¿no? Que hablan de cambio en la mente de Dios, ¿no? Desde luego, sí, esto sería como una dificultad, otra vez, ¿no? Una dificultad de las palabras que tienen que ver con el misterio de Dios, ¿no? Y con la idea, tal vez también, que han pensado algunos, de que en realidad ese ser que encontramos contado en la Biblia así, ¿no? Pues no es exactamente el Dios más verdadero. Es un Dios acomodado también a la mentalidad, por ejemplo, de los hebreos, de la gente que relató ese tipo de historias que supuestamente estaban en la intención de Dios, ¿no? Ahí es verdad, ¿no? Desde luego sí tendríamos la referencia al carácter inmutable de los rasgos que él tiene, ¿verdad? No puede cambiar en el sentido de hacerse viejo, por ejemplo, aunque a veces también otra vez, ¿no? Para acercárnoslo nos lo representamos como un anciano, pero eso es una metáfora también, en ese caso de tipo psicológico, ¿no? No cambia en el sentido físico y tampoco exactamente tendríamos que pensar que pueda cambiar en el sentido, claro, mental. Antropomorfización, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir algo de Dios? ¿Cómo puedes decir algo de Dios sin acercarlo al mundo humano, ¿no? Y aquí, como sabemos de cosas que Dios hizo, porque además decimos que Dios no solo es
un ser que es distinto al mundo, sino que además ha intervenido en el mundo. Y cuando tú dices eso, que ha intervenido en el mundo, ya de manera como un tanto inevitable te vienen palabras de lo finito, de lo mundo humano, ¿verdad? Entonces te viene toda la historia bíblica, ¿no?, que puedes señalar, ¿eh? Y la referencia a, bueno, estas circunstancias, ¿no? Dios entiende y conoce, pero lo entiende todo de un golpe, de una vez. Eso tampoco lo comprendemos bien. ¿Cómo se puede entender todo de una vez y conocer todo así? Y posee voluntad, una voluntad para hacer, pero el hacer también nosotros lo entendemos en términos temporales. Eso no se entiende. Yo, desde luego, no te lo puedo explicar cómo es posible un hacer que no esté relacionado con el tiempo. Porque, claro, pero eso es la voluntad humana. La voluntad humana que está ligada al deseo, y a la mente humana, ¿no? Igual que la libertad de él, que es libertad, ¿no?, distinta a la nuestra. Y tiene estas características: crea, conserva y gobierna. Y esto de gobernar tiene que ver, además, con una intención que él tiene, que es la de procurar el bien de todo lo finito. Procurar el bien de lo finito. Y es lo que hace que él sea providente. Y eso tampoco lo acabamos de entender bien, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, la providencia de Dios se muestra en las elecciones que Él ha hecho. Una elección que hizo fue encarnarse en un judío. Entonces puedes decir, pues, ¿por qué no en América? ¿Y la gente de América no tenía derecho también a salvarse? Aquí vienen cosas muy delicadas para la teología cristiana, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Eso no se entiende. Esa predilección por un tiempo y un lugar. Y los tiempos anteriores, claro, se dice, vino para salvarnos. No quiero ahora ponerme, en fin, a criticar la teología cristiana, ¿no? Pero un poco con los comentarios que estamos haciendo. Puedes decir, ¿y es que no le interesaban los humanos de hace 10.000 años? ¿Solo le interesaban los humanos a partir de hace 2.000 años? Y justo en esa parte, ahí también algo raro, ¿no? Igual que el papel de la Iglesia. ¿Por qué? ¿No? La Iglesia, que ¿no?, es también otra forma de estar presente Dios en el mundo. Y justo esa Iglesia, y no otra. Y la palabra, justo esa palabra. Bueno, aquí hay problemas muy, muy graves, ¿no? Muy difíciles de comprender. Las preferencias de Dios, los cuidados de Dios. Y en particular, ¿no?, tal vez lo que más puede cuestionar toda esta concepción, ¿no?, de Dios como creador del mundo, que conserva y además gobierna de la mejor manera posible al mundo, es Auschwitz, es el Holocausto, es el mal en los términos que ha conocido el hombre en el siglo XX, ¿no? Eso hace muy difícil una teología, una teodicea, que es la parte de la teología que quiere hacer compatible a Dios con el mal en el mundo, ¿no? Eso es realmente muy, muy difícil, sobre todo si se habla de un Dios de este estilo, de un Dios trascendente, de un Dios como muy distinto a las cosas del mundo, ¿vale? Bueno, Inés ha presentado problemas gravísimos que no podemos, bueno, pues tratar más aquí, ¿no? Bueno, solamente... No, claro, no, está bien, ¿no? Está muy bien. Son las dificultades del hablar acerca de Dios, en la medida en que todo hablar parece que supone palabras que están más bien en el juego de lo humano, ¿vale? En el juego de lo humano. Bien. También podríamos recordar alguna cosa más de Tomás de Aquino, en la medida en que nos pueda servir para lo que viene a continuación, ¿eh? Por ejemplo, claro, en la antropología estamos en un autor cristiano, pero que pues se alimenta de la filosofía griega, que está influido por el pensamiento griego, ¿no? Y exactamente por qué autor, eso ya lo sabéis, ¿no? Porque estaba en el tema del que los habéis examinado. Exactamente en Aristóteles. Él utiliza la filosofía aristotélica también para ofrecer una descripción del ser humano. Hace una interpretación de Aristóteles en términos cristianos, ¿vale? Esto quiere decir que para Tomás de Aquino, pues el hombre consta de alma y cuerpo. Nos ofrece una visión dualista, defiende el dualismo antropológico, ¿vale? Esto también hay que recordarlo para los temas siguientes, de distintas maneras, ¿eh?
Desde por el hecho de que hubo también en el Renacimiento autores cristianos, tomistas, que defendieron el tomismo, hasta el hecho también de que un autor al que tenemos que referirnos, como es Descartes, un racionalista, a pesar de que presenta una filosofía distinta a la medieval, pues estuvo también influido por Tomás de Aquino. Y defendió en este punto un dualismo incluso más radical que el que tenemos aquí, más radical que el de Tomás de Aquino. Porque el dualismo de Tomás de Aquino, fijaros lo que he puesto aquí, es un dualismo moderado, como corresponde al pensamiento aristotélico. ¿Qué quiere decir esto de que es un dualismo antropológico moderado? ¿Qué os parece? Pues como él ya está creando su propia... Pues es como Platón y Aristóteles, que él luego iba descartando cosas que no de... No del todo. Yo diría que es como un cuerpo y alma ligados. Eso es, ligados, ¿no? El dualismo antropológico puede ser radical o puede ser moderado. Hablamos de dualismo antropológico radical cuando establecemos que dentro del hombre hay principios totalmente opuestos, ¿no? Principios como enfrentados incluso. Y esta era la concepción que teníamos en Platón, para el que el cuerpo era la cárcel del alma. ¿Os acordáis? Dos principios muy distintos, ¿no? Un cuerpo, mundo sensible, y el alma, mundo inteligible. Bien, cuando veamos Descartes, veremos que Descartes también defiende un dualismo antropológico radical, porque para Descartes el hombre es mente y cuerpo, y las mentes, que así es el alma, pero ya he dicho en términos más modernos, las mentes son radicalmente distintos a los cuerpos, para el racionalismo de Descartes. ¿Vale? Sin embargo, Aristóteles y Tomás de Aquino pues entienden que, aunque hay en nosotros dos sustancias, no están enemistadas ni enfrentadas, sino que tienen, como has dicho, Miguel, ligadas, eso es. Están ligadas, tienen relación entre ellas, ¿verdad? Son sustancias además incompletas. Esto quiere decir que el alma necesita un tanto del cuerpo para realizar funciones que le son propias, por ejemplo, para conocer. El alma humana necesita percibir, necesita que el cuerpo perciba, para que a partir de los datos que el cuerpo obtiene mediante los sentidos, el alma trabaje y llegue al conocimiento. ¿Vale? Y luego el cuerpo humano adquiere también su perfección cuando está ligado con el alma. Esto será lo que le llevará a Tomás de Aquino también y al cristianismo a hacer una cierta reivindicación de la resurrección de los cuerpos, que es uno de los principios también, un poco raro, ¿no? Extraño, pero que es uno de los principios de la religión cristiana, ¿no? Porque el cuerpo tiene también su cierto valor, ¿vale? El alma como principio de vida. Y lo que hará Santo Tomás respecto de Aristóteles es destacar con más fuerza y claridad que Aristóteles que hay potencias del alma, facultades, que son las potencias activas del alma, las capacidades del alma, ligadas por completo al cuerpo, como meros actos del cuerpo, las que corresponden al alma vegetativa y al alma sensitiva, que son comunes también a otros seres vivos, la vegetativa a las plantas y los animales y la sensitiva a los animales, son también comunes, pero luego habrá otras partes del alma incorpóreas, en el caso del alma humana, ¿no? Las que corresponden al alma intelectiva, el entendimiento y la voluntad, que son lo que más nos acerca a Dios. ¿Por qué somos imagen de Dios? Pues no por el cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Somos imagen de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza suya, según nos dice la Biblia, pues porque nosotros disponemos también de estas capacidades, entendimiento y voluntad, como también. Sí, eso es. En nuestro caso con límites y en el caso de Dios ilimitados. Pero, sin embargo, los animales no tienen ni entendimiento ni voluntad, y las plantas mucho menos. ¿Vale? Entonces, nos va a decir Santo Tomás, bueno, y eso es, que es imagen de Dios, inmaterial e inmortal. Va a coger unos textos de Aristóteles muy difíciles, los que se referían al entendimiento agente, que dieron lugar a lecturas distintas por parte de Averroes, precisamente, de los filósofos musulmanes que se van a oponer. Para Averroes va a hacer una interpretación distinta a Aristóteles en este punto. Averroes creía que Aristóteles parece que negaba la inmortalidad del alma individual,
Cuando hablaba del entendimiento agente parece casi como que se estaba refiriendo a Dios. Mientras que Santo Tomás va a creer que no, es que Aristóteles, cuando hablaba del entendimiento agente como inmortal, estaba refiriéndose al alma de cada uno de nosotros. Y estaba señalando que en la cúspide, lo más elevado y más perfecto del alma humana, pues encontramos esa capacidad que es lo que nos permite hacer ciencia, adquirir el conocimiento de lo eterno, y que llama a Aristóteles entendimiento agente. Eso es tan especial que es inmaterial y de él se puede decir que es inmortal, ¿verdad? Bueno, Aristóteles lo dice de una manera poco clara. Santo Tomás lo dice de manera clara, lo afirma con rotundidad, argumentando con más precisión que Aristóteles, ¿vale? Y también va a tomar de Aristóteles las ideas de la ética y parte de la política, la teoría de la virtud. Bueno, esto no lo voy a desarrollar porque no tenemos tiempo, ya no corresponde aquí, ¿no? Pero bueno, también lo podríais volver a mirar un poquito. Dándonos cuenta de que, claro, añadirá algunas virtudes o perfecciones del alma en las que no estaba pensando Aristóteles. Añadirá las virtudes o perfecciones del alma que tienen que ver con la intervención de Dios, ¿no? Porque Dios nos da también perfecciones directamente, perfecciones a nuestra alma. Las virtudes naturales son las que son consecuencia, como he puesto aquí, de las capacidades naturales del ser humano, ¿verdad? Ahí tenemos la ciencia, el arte, la prudencia, tienes la templanza, la fortaleza. Son virtudes que todos los seres humanos podemos potenciar. Y porque mezclan, digamos, como ciencias con más tema ético, sí, con prudencia, por ejemplo. Es bien la pregunta, porque, claro, Aristóteles y Tomás de Aquino distinguen en tu entendimiento, en tu razón, dos formas de razón: la razón teórica y la razón práctica, ¿verdad? Además, también distinguen dentro de ti, además de la razón, la voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, como llamamos virtud a toda forma de perfección del alma, cuando tu alma tiene una actividad y esa actividad la realiza bien, dices que es perfecta y virtuosa, ¿vale? La palabra virtud se refiere a una excelencia, dice Aristóteles, excelencia añadida a algo como perfección. Entonces, cuando tú tu alma la pones en marcha y realiza una actividad bien, eres virtuosa, ¿no? ¿Y qué actividades puedes realizar? Pues algunas que tienen que ver con la razón, por ejemplo, pensar. Y si tú piensas bien, utilizando tu razón teórica, entonces eres buena argumentando, eres buena en eso, argumentando, tienes esa virtud, la virtud de la argumentación. Y técnicamente la palabra que utiliza Santo Tomás es la palabra ciencia, dispones de la ciencia. O puedes tener la habilidad para captar las primeras verdades, tienes un entendimiento que enseguida coge verdades en matemáticas y los primeros principios de las matemáticas, ¿verdad? Y entonces tienes inteligencia, mus se llama, ¿verdad? O más bien tienes la habilidad para, con tu inteligencia y tu razón, ir a los fundamentos últimos, más profundos de las cosas, de la realidad, y tienes sabiduría. Para que realmente todo se refiere a esto. Sí, eso es, ¿no? O más bien tienes no exactamente facilidad para la razón teórica, tienes facilidad para la razón práctica, y entonces con tu razón práctica sabes enseguida crear cosas, levantar una pared, hacer algo de artesanía, hacer buenos discursos, por ejemplo, ¿no? Tienes arte, arte ligado a lo manual o arte ligado a lo intelectual para hacer poesía, etcétera. Para contar chistes, que también sería una habilidad, no un cierto arte de la razón práctica, ¿no? O tienes razón práctica relativa al mundo moral y enseguida das buenos consejos a tus amigos. Esa es una perfección de tu alma, pero de esta parte de tu alma, de tu razón. Si además se añade perfección de tu voluntad y de tus facultades no racionales, entonces pues puede que tu razón, tu prudencia te diga que no debes fumar y además tengas en tu voluntad fortaleza, ¿no? O templanza y tengas una buena administración de tus deseos, o seas liberal y generoso, ¿verdad? Bueno, no son virtudes ya del alma, en su parte no estrictamente racional, lo que nosotros normalmente llamamos más virtudes. Las de arriba son virtudes intelectuales o ya no éticas, y las de abajo son virtudes morales, ¿vale?
Y estas 4 que he señalado aquí son las virtudes cardinales, las que más importancia daban los autores cristianos, ¿verdad? Medievales. Vaya, no se borra ahora. Aquí, estas. Las que tenéis aquí, con esta flecha, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son las virtudes más importantes, porque si tú te mueves en ellas, es más fácil que seas feliz. Y es más fácil que hagas feliz a los demás. Y en términos cristianos, que peques menos, que seas menos pecador y por tanto te sea más fácil al final ganarte el cielo. ¿Vale? Virtudes cardinales, como los 4 puntos cardinales que sirven para orientarte en la vida, ¿no? Bueno, de todo esto ya hablaba Aristóteles y aquí añade algo Tomás de Aquino: las virtudes que son consecuencia directa de Dios, de un regalo de Dios, de la gracia de Dios, y son la fe, la esperanza y la caridad. La caridad, que sería el amor que vas a tener a los demás como consecuencia del amor que tiene Dios por ti, ¿verdad? La caritas cristiana, la compasión bien entendida y el amor hacia el otro, en la medida en que todos somos hijos de Dios y participamos también de su amor. La esperanza, que sería la confianza en que por muy mal que te vaya en la vida y tengas catástrofes vitales terribles, pues al final, si estás, por ejemplo, en un gulag o en los campos de exterminio de los nazis, o tienes una situación muy dramática, pues no pierdas la esperanza, porque está al final la salvación. La esperanza es también fundamental en el mensaje cristiano, ¿no? Y luego la fe, que es el creer sin ver, ¿no? El que tu mente sea capaz de afirmar verdades que, sin embargo, tu razón te dice: joder, esto no lo veo muy claro, o parece contrario a lo que me dice la ciencia, ¿no? Lo que decías, ¿no? Yo cómo puedo hablar de Dios si estoy hablando en términos tan humanos. Si me pongo a pensar en Dios, pues no creería igual en Dios. Si me pongo a pensar en el alma, pues no creería en el alma. Pero a pesar de todo tengo fe en que Dios se hizo hombre, estuvo en un cuerpo, tomó la figura de Jesús, que Jesús es Dios también, que murió por nosotros. Bueno, no hace falta entrar en detalle, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las ideas fundamentales cristianas relacionadas con la salvación. ¿Vale? Era lo de si sumas la razón con la fe, llegas a la verdad, ¿no? Sí, eso es justo, ¿no? Muy bien. Esto es ya el añadido de Tomás de Aquino respecto del pensamiento griego, ¿no? En que no tenía estas ideas tan claramente teológicas y cristianas, ¿no? Bien. Bueno, luego también la comprensión de Aristóteles del hombre como ser social, eso se traslada también a Santo Tomás con mucha claridad, la referencia al Estado. Bueno, en todo caso, añade otra vez el horizonte último de Dios, eso es pues el cambio fundamental. En Aristóteles no estaba con tanta fuerza y tan claro poner a Dios al primer motor, al acto puro del que él hablaba también, ¿no? De que era Dios, ¿no? Ponerlo como fundamento, eso no tiene el mismo papel que tiene la filosofía de Santo Tomás. Incluso en el tema de la felicidad, ¿no? Porque para Santo Tomás la vida más feliz, en realidad, como decía también San Agustín y todo el pensamiento teológico y religioso, la vida feliz no se puede dar en este mundo. La felicidad plena no se puede alcanzar en este mundo y nos corresponde cuando estemos en el otro, ¿no? En lo que llamará esta tradición la vida beatífica, de los beatos, la vida de contemplación de Dios en el otro mundo, ¿no? En este mundo podemos acercarnos a esa felicidad si participamos también del mensaje cristiano, ¿no? Mediante la práctica de de los ritos y prácticas que tienen que ver con la Iglesia, ¿no? Pues tienes que ir a misa, participar de la comunión, de los sacramentos, tienes que rezar también, ¿no? Luego la disciplina moral, por supuesto, no tienes que cuidar tu moralidad. Entonces, a partir de las prácticas de devoción y de las prácticas morales, pues te puedes ganar al final la vida beatífica y la felicidad plena. Y participar en esta vida, en gran medida, también de esa felicidad. Para hablar de la moralidad, habla también él de la ley. Esto lo podemos recordar porque veremos en el Renacimiento que habrá un movimiento de filosofía del derecho que va a reivindicar lo que se llamará el iusnaturalismo, la existencia de la ley natural.
Eso lo citaremos en el tema siguiente, en el tema del Renacimiento. Bueno, pues esas referencias de algunos autores en el Renacimiento, que cuando quieren explicar a qué se debe la obligación de los estados, la obligación de cumplir la ley, pues hablan de la existencia de la ley natural, lo encontramos ya también aquí, ¿no? Santo Tomás desarrolla el concepto de ley, ofreciendo este concepto de ley, prescripción de la razón, es decir, un mandato o orden que descansa en la razón, no en los sentimientos, y fijaros, en realidad tampoco en el acuerdo entre las personas como consecuencia de decisiones arbitrarias. Este detalle no se aprecia aún por lo que estoy diciendo, pero es muy importante, porque a partir de la Ilustración pensarán algunos que, por ejemplo, en el orden político, lo correcto es crear un sistema político que sea expresión de la voluntad popular, de la voluntad de la gente. Esto ahora nos suena perfectamente correcto, la voluntad de la gente. ¿Qué es lo bueno? Lo que la gente decide que sea correcto. Por eso nosotros votamos en política. Esto, si tiras del hilo, tiene problemas. Si entras un poquito en ello, tiene dificultades, ¿no? Pero en gran parte es lo que ocurre en la filosofía política actual, ¿no? A partir de Rousseau y de autores ilustrados, entendemos que el fundamento, lo justo de las constituciones actuales, cuando son legítimas, ¿verdad?, el fundamento de la legitimidad del poder no es otra cosa que la voluntad popular. Y que se tiene que hacer lo que la gente quiera y exprese en unas elecciones. Ahí está lo correcto. Bueno, esto lo tendremos que ver más adelante porque tiene que ver con las ideas políticas de la Ilustración en el siglo XVIII, ¿verdad?, que darán lugar a un cierto relativismo moral, a un cierto relativismo político, pero que es distinto a esta idea, Fijaros, la ley tiene que descansar en la razón, no en la voluntad de la gente, excepto que la voluntad de la gente se acomode a la razón. Él creía que había una razón que era en cierto modo como más básica y fundamental que la voluntad humana subjetiva, que lo que la gente pudiera querer o no querer, ¿verdad? Existe la razón. Y entonces la razón es capaz de dar prescripciones, hay una razón objetiva. Claro, ¿dónde está esa razón? En el alma. Y en definitiva, ¿de quién viene? De Dios, ¿no? Tenemos aquí el fundamento teológico. Y esa razón que está en el alma y que viene de Dios puede prescribir, puede dar órdenes. Pero para que sea ley de verdad y que sea correcta, tienen que ser órdenes que busquen el bien común. Claro, no tienes que utilizar tu razón para dar órdenes que tengan que ver con tu propio interés, sino con el bien común. Y tiene que estar dicha o hecha esa ley, promulgada mejor, por el que tiene al cuidado de la comunidad. ¿Vale? ¿Qué leyes encontramos? Pues encontramos, por ejemplo, de forma muy clara, lo que llama esta tradición la ley positiva. La ley positiva es la ley que nosotros promulgamos, los seres humanos, la Constitución. Las leyes que encontramos en las autonomías, el Código de la Circulación es una ley positiva, los reglamentos, ordenanzas del ayuntamiento, todo eso son prescripciones. Claro, para que sean correctas deben ser dichas o promulgadas por el que tiene al cuidado la comunidad, el alcalde, el presidente de la comunidad autónoma, los parlamentarios, el presidente del gobierno. Todas esas leyes se llaman leyes positivas. Tener un poquito cuidado, la palabra positivo no significa ahí que necesariamente vayan a buscar el bien, ¿vale? Los alemanes, a partir de los años 30, promulgaron leyes de discriminación de los judíos. Esas leyes pertenecen a lo que aquí se llama ley positiva. Tened cuidado, es un título que simplemente describe lo que positivamente ha dicho el Estado. El Estado alemán positivamente promulgó eso, dijo eso, que los judíos tenían que quedar marcados, que no se podían casar con los arios, leyes que tenían que ver con la discriminación racial. Pero, por supuesto, desde el punto de vista moral, diríamos ahora, no eran positivas, ni mucho menos. ¿Vale? Por favor, bueno, si queréis es una pequeña puntualización, un poquito tonta tal vez, pero que no debe confundirnos este adjetivo, promulgada por los hombres, ¿vale?
Pero para que sea justa, legítima, esta ley, podemos preguntarnos, ¿y en qué debe descansar? Claro, dice, puedo decirlo, ¿no, Miguel? Dice, esa es la voluntad popular, porque nosotros estamos en el siglo XXI, en un país democrático, en un país heredero de la Ilustración, heredero de la Ilustración, y heredero de ideas del siglo XVIII, que creen que las leyes tienen que ser promulgadas por el Estado por aquellas personas que han sido elegidas por la gente. Y el criterio para nosotros, el criterio fundamental, es el de la decisión popular, ¿verdad? Pero este no es el punto de vista de Santo Tomás, porque para él, para que las leyes promulgadas por los legisladores sean legítimas, correctas, moralmente hablando, tienen que descansar en un orden más básico, no en el capricho y voluntad de la gente, porque la gente puede querer cosas que no son acertadas, puede querer cosas que no sean buenas, y entonces hay que ir a un orden más básico, en el que él creía, por cierto, y Aristóteles también. Él creía que hay un orden más principal que la voluntad individual, podríamos decir, que es el orden de la naturaleza. Lo que llamaba Aristóteles physis, los griegos, ¿verdad? Aristóteles también defendía esto, que la ley natural debería ser el fundamento de la ley positiva. Entonces los es tal cual él decía cómo debería de ser la política, como decía Aristóteles. Yo creo que es muy similar. Sí, eso es, además. Es lo que él creía en política. Sí, eso es, sí. Solo que luego tenemos que llegar a esto, que aún no está. Porque Santo Tomás coincide con Aristóteles en estos dos puntos, ¿verdad? El creer que hay en la naturaleza, pues, un dinamismo que hace que los seres naturales se comporten de un modo u otro. Los seres naturales hay una esencia, y esa esencia determina lo que pueden hacer. Entonces, si ocurre, por las circunstancias que sean, que un ser natural desarrolle una actividad que va en contra de su propia esencia, mal asunto para ese ser natural. Tiene un comportamiento contra natura. Y en esa misma medida, malo. Lo malo es lo contra natura, lo contrario a la naturaleza. Y lo bueno es lo que está a favor de la naturaleza. Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo, el matrimonio homosexual, muchos dirían, y la homosexualidad, ¿no? Bueno, pues hablando de esta manera, es que eso es antinatura, ¿no? Porque lo natural es que pues estén madre y padre, mujer y hombre, porque la mujer es que por naturaleza la que va a parir, va a traer al mundo un bebé, y la naturaleza, hablo un poco como hablarían estos, ¿no? Ha diseñado a la mujer para que sea madre, amamante a su hijo, cuida a su hijo, ¿no? Esa parte es así. Sí. Esto se puede llevar más lejos, Se puede llevar más lejos, como hizo también Aristóteles, ya claramente en el prejuicio. Lo que he dicho antes, hay muchas personas que no les suena mal, a otros sí, no suena mal, a mí no me acaba de sonar muy bien, ¿no? Pero ya aquellas ideas que vimos en Aristóteles. De cara a que sigamos nosotros viviendo, lo refiero. Sí. Pero fíjate que aún suena más claramente mal otras ideas que estarían en esta línea, pero son clarísimamente deudoras o relacionadas con los prejuicios de la época de Aristóteles, ¿no? Recordaréis que Aristóteles defendía la esclavitud y él lo hacía con este argumento, es que en lo natural... No, la homosexualidad no podía, yo podía estar en contra porque era una práctica habitual entre los griegos, ¿no? La bisexualidad más bien, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, sí, en el caso de las mujeres y de los esclavos, él daba argumentos un poco en esta misma línea. Es que por naturaleza, pues hay gente que debe mandar y otros obedecer. Y clarísimamente ahí están los esclavos y también las mujeres, que disponen de una razón imperfecta, limitada. Esto suena muy mal, ¿no? Pero hablaban ellos en estos términos. La naturaleza establecía eso, ¿no? Y recordamos que en el tema del machismo, ¿no?, que aún está, ocurriendo mucho, ¿no? Pues en parte hay ideas un poco de este estilo también, ¿no? Tal vez malinterpretando qué es eso de la naturaleza. Pero
bueno, convenía ahora un poquito recordarlo, porque precisamente a partir del Renacimiento se van a cuestionar estas ideas. Y se va incluso ya en el siglo XX, estará eso dicho así con mucha claridad, se va a decir que es un concepto ideológico, que incluso ha podido servir para legitimar formas de opresión. Por supuesto que los racistas que tenían esclavos en Estados Unidos y que fueron racistas en el siglo XX en Estados Unidos y aún lo son, pues hablan, y el propio Hitler hablaba así, es que por naturaleza hay unos que son superiores a otros, ¿no? Y en el tema del machismo, pues también en gran medida, ¿no? Aunque, bueno, pues no hay que pensar, no sé si estoy contando las cosas con suficiente prudencia, porque no hay que pensar que siempre que se reivindica la naturaleza como fundamento del orden moral, uno va a ser machista o va a ser racista, ¿no? Eso no es necesariamente ni mucho menos así. Pero es un riesgo bastante claro, en el que, desde luego, hemos visto que ha caído muchísimo el mundo occidental, ¿no? No solo el mundo occidental. Desde luego, hasta el propio Aristóteles. Pero, Inés, lo que decías, aquí tenemos un añadido, y es el añadido de la ley eterna. La idea ya tomista de que en realidad, ¿no?, la ley natural descansa en una ley más básica. ¿Por qué la naturaleza es eterna? ¿De dónde vienen las naturalezas o esencias que hacen que siempre el león sea como es, el hombre sea como es, la mujer sea como es? Pues en último término de Dios, que es el que ha creado esas formas que son inmutables, pero por la voluntad de Dios, en definitiva, ¿no? Dios, claro, esto es así en todo lo que ocurre en la Edad Media. Dios es el fundamento de todo, y también aquí del orden moral y del orden político, ¿vale? Y tenemos la ley eterna, que es la ley en la mente de Dios, y se traslada después a la ley natural y a la ley positiva cuando es justa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces todo esto un poco merece la pena recordarlo, por favor, porque si no, bueno, no vamos a entender lo que ocurrirá después a partir del Renacimiento. ¿Vale? Bien, y yo creo que me he entretenido demasiado, pero ya no hace falta más de este tema. Y debemos pasar al tema siguiente. Quería poneros un esquema, vamos a ver dónde lo tengo. Me parece que era este. Sí. Para que nos hiciéramos, bueno, pues una idea de los autores y de qué es lo que vamos a ver ahora en este tema, en el tema 3. Bien, en el tema 3 nos vamos a ocupar de la filosofía en la Edad Moderna. ¿De acuerdo? En el tema 4 nos ocuparemos de la filosofía en la Edad Contemporánea. Por tanto, tenemos que distinguir estas épocas. La Edad Contemporánea va desde la segunda mitad del siglo XIX a la actualidad. Y la Edad Moderna va desde el final de la Edad Media, desde el final de la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, hasta la mitad del siglo XIX. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en el tema 3, que es el tema de la filosofía moderna, tenemos que referirnos a la filosofía que encontramos desde finales del siglo XV, finales del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y un poquito del siglo XIX. Fijaros que, por tanto, habría que hablar de la filosofía en el Renacimiento y en la filosofía moderna. Me estoy parando y trabando un poquito porque, en realidad, esta clasificación que os estaba proponiendo es la que encontramos en este libro. Pero no se suele presentar del todo así. Porque cuando nosotros hablamos de la filosofía moderna, en las historias de la filosofía, cuando hablamos de la filosofía moderna, nos estamos refiriendo a la filosofía, a las escuelas de filosofía que ocurren en el siglo XVII, en el siglo XVIII y un poquito del siglo XIX. Es decir, a las filosofías que ocurren en la Edad Moderna en el sentido estricto. La Edad Moderna en el sentido estricto es ese tiempo. ¿Vale? A partir precisamente de Descartes, que se considera que es casi el padre de la modernidad, Galileo y Descartes. Por ejemplo, Ortega y Gasset, cuando hace una presentación de la Edad Moderna, lo hace así. Los libros de historia de la filosofía normalmente también. ¿Vale?
Mientras que cuando se habla del Renacimiento, en los manuales de historia de la filosofía, se suele poner la época del Renacimiento como una época de transición. No se la suele incluir en la Edad Moderna y tampoco en la Edad Media, sino como un periodo intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Un periodo de transición. Porque tiene elementos muy claramente relacionados con la Edad Media y algunos elementos que son un anticipo de las ideas de la modernidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el libro ha metido estas dos cosas en el mismo capítulo. Moisés González, en el título de Pensamiento Moderno, ha incluido lo que podríamos llamar filosofía en el Renacimiento y el pensamiento moderno en el sentido más estricto. ¿Me estoy explicando? El pensamiento moderno en el sentido más estricto. Aquí os pongo los títulos principales de estos dos grandes momentos que incluimos en el tiempo que va desde el final de la Edad Media hasta el siglo XIX. En primer lugar, la filosofía del Renacimiento. ¿Qué hay en la filosofía del Renacimiento y que explica Moisés González? Por cierto, es tal vez la parte del libro, creo yo, que más completa me ha quedado, más sistemática. Moisés González es especialista en la filosofía renacentista. Entonces está muy elaborado. Los demás están tocados de otro modo, ¿no? Pero en el tema del Renacimiento en sí se ha explayado en filosofía y modernidad. Fijaros que en el capítulo 3, filosofía y modernidad, tenemos 8 puntos, ¿no? Bien, pues la filosofía del Renacimiento va del punto 1 al punto 7, prácticamente, ¿verdad? Mientras que para la filosofía moderna en el sentido estricto tenemos solo el apartado 8, que es un añadido en las últimas ediciones, porque en las primeras ediciones del libro ni estaba. En las primeras ediciones del libro no se explicaba el racionalismo, ni el empirismo, ni Kant, ni Hegel, pero en las últimas ediciones ya él incorporó esta materia, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que ya ha quedado la parte de la filosofía renacentista muy completa y se lee muy bien y tenemos que leerla y estudiarla con cuidado, ¿no? Tenemos la filosofía en el Renacimiento, como os decía, y la filosofía en el Renacimiento tiene también todos estos grupos de autores. No hay en el Renacimiento una escuela como muy característica frente a lo que vendrá después o en el mundo antiguo, que tenías ahí la gran figura de Platón o de Aristóteles o de Sócrates. Pues aquí no hay autores que destaquen tanto, podríamos decir. Tenemos, por una parte, lo que llamamos el pensamiento humanista. El pensamiento humanista. Vamos a hablar enseguida del pensamiento humanista. Quería empezar ya a hablar hoy, no sé si nos dará tiempo, ¿no? Porque es uno de los grandes capítulos del Renacimiento. Por favor, que vaya quedando ya este nombre, filosofía humanista, que vamos a desarrollar. La filosofía humanista supondrá la renovación del pensamiento grecolatino, tratando de dejar de lado el pensamiento medieval, como si fuera la Edad Media algo de lo que había que escapar, ¿no? Hubo autores, principalmente en Italia, que intentaron recuperar el pensamiento griego y romano antiguo, de tal manera que aparecerán en el Renacimiento filósofos representantes de las grandes corrientes del mundo filosófico griego, representantes del platonismo, ¿verdad? Ahí tendremos a Platón, de Sabión, no hay que aprenderse todos estos nombres, no os preocupéis, Marsilio Ficino, también Pico de la Mirandola, que es un autor estupendo, ¿no? Por cierto, otra vez Moisés González ha escrito bastante sobre Pico de la Mirandola, le gusta mucho. Y antes había un texto que leíamos mucho y muy interesante sobre la dignidad del hombre que correspondía a este autor, porque entraba en el examen. Este año no, en los últimos años no entra. Pero sí hablaremos de él, habrá que subrayar. Yo lo voy a marcar aquí porque es bien interesante. Marsilio Ficino también, pero tal vez Pico es de todos estos el más conocido y el más importante, ¿no? Pero también hay aristotélicos que van a reivindicar la filosofía de Aristóteles para tratar de ir más allá de la filosofía
de Santo Tomás, ¿no? Así será el caso de Pompanazzi, por ejemplo. Repito que no hay que memorizar todos estos autores, pero incluso habrá autores que recuperarán el pensamiento helenístico, que nosotros no lo hemos tocado, el pensamiento de los estoicos, como Lipsio. Incluso habrá autores que van a seguir a Epicuro, como Lorenzo Valla, por ejemplo, y que van a tener importancia también en el Renacimiento. Y luego habrá autores escépticos. El movimiento escéptico va a tener también fuerza en el Renacimiento. Y destacan autores muy interesantes, como Francés Miguel de Montaigne, por ejemplo, Chacón también, o Francisco Sánchez, pero en particular de los tres, tal vez el más conocido pues viene a ser Montaigne. Luego tenemos otros filósofos humanistas que no van a ser tan claramente fieles a autores griegos, sino que van a ser un poquito más originales, como Erasmo de Róterdam o el español Luis Vives, que será también importante. Erasmo y Luis Vives son para, no quiero que quede como demasiado difuminado estos nombres, son para nosotros autores también que tendríamos que recordar. Erasmo y Vives, ¿vale? Pero, a pesar de todo, sigue también la filosofía de Santo Tomás, en particular en España. En España hay un pensamiento tomista muy, muy importante, de la mano principalmente de Francisco Suárez. Después también hay juristas, y eso es un capítulo que tenemos que estudiar con un cierto cuidado, ¿verdad? La filosofía del derecho, la filosofía política, desarrolla Moisés González la filosofía política en el Renacimiento. Y hay algunos que siguen la línea de Santo Tomás y de la filosofía de poner a la naturaleza como fundamento de la vida moral. Por ejemplo, lo que se ha llamado el diosnaturalismo. Pero además también autores muy interesantes españoles de la Escuela de Salamanca, de Filosofía del Derecho, que van a estar conmocionados por el descubrimiento de América y por las consecuencias morales del descubrimiento de América. Los famosos juristas españoles Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, ¿no? Tal vez Bartolomé es el que más conocemos, también Francisco de Vitoria, es importante, pero bueno, yo leeré algún texto de Bartolomé de las Casas porque van a hacer unas reflexiones bien interesantes sobre los derechos de los indígenas y de qué es lo que tenemos que hacer precisamente para proteger la libertad y la dignidad de estos pueblos que se acaban de descubrir. Porque veremos que una cuestión muy grave será el descubrimiento del otro. ¿Qué hacer con aquellos que tú descubres que parece que son tan raros, tan distintos a ti, en su manera de vestir, de moverse, en sus religiones, en su lenguaje? ¿Serán seres humanos o animales, no? Suena muy raro y terrible esta pregunta, pero fue una pregunta que se hicieron ellos, discutieron sobre si tenían alma o no. Y era importante esa discusión, porque si no tenían alma eran simples bestias y se las podía hacer lo que quisieras, ¿no? Bueno, todo esto se tiene que discutir y lo discutieron. Hubo sistemas originales también de Giordano Bruno, de Nicolás de Cusa. Esto nosotros lo vamos a tratar poco. Igual que una reivindicación también del pensamiento mágico, ¿no? Una cosa un tanto curiosa, en el Renacimiento hubo una reivindicación de los poderes a partir de la magia para transformar la naturaleza. Y hubo también reflexión política en términos distintos a los que seguían la línea del pensamiento de Tomás de Aquino y de la escolástica. Hubo una reivindicación de la reflexión para crear un orden político revolucionario totalmente nuevo, lo que llamamos filosofía utópica, tendremos que referirnos un poco a ello, por ejemplo con Campanella y con Tomás Moro, que es el que inicia la filosofía política utópica, pero luego también una línea muy distinta de reflexión política en lo que se ha considerado que es ya la creación de la ciencia política, de la mano de Maquiavelo, que es el autor del que puede caer textos para examen. ¿Vale? Y finalmente tenemos también un capítulo esencial, fundamental de la filosofía o de la cultura renacentista, que es la aparición de la ciencia moderna, que va a transformar extraordinariamente, de modo radical, la cultura, la filosofía, la economía, la sociedad, a partir de este momento. Y aquí tenéis una lista de responsables de la revolución científica, en física y en astronomía, ¿no? Bacon,
Copérnico, Copérnico, Brahe, Bruno, Kepler en astronomía, Galileo en astronomía y en física, Leonardo da Vinci. Bueno, son revolucionarios. De aquí tal vez los que más tendríais que recordar pues son Copérnico por la revolución astronómica y Galileo Galilei porque es el creador de la física moderna y del método, en cierto modo uno de los creadores, no el único, del método de la ciencia actual, que es el método experimental. ¿Vale? Entonces todo esto lo tenemos que comentar. Como luego habrá que comentar, puesto que tenemos un apartado sobre ello, en el que se explican las cosas con mucha rapidez, pero que cae en el examen, el apartado 8, tendremos que comentar también las escuelas principales de la filosofía moderna, que son las que tenéis aquí. El racionalismo, principalmente de la mano de Descartes, aunque también en el libro se cita a Leibniz y a Malebranche, pero el principal es Descartes, que tiene textos que pueden caer. El empirismo, en el que destaca la figura de Hume, lo crea o comienza con Locke, pero el más importante tal vez conocido es Hume. Después, la ilustración, que tiene representantes en Inglaterra y en Francia, también en España, con figuras, bueno, sobre todo en la ilustración francesa como Voltaire, Rousseau, que se cita también en el libro, y la gran figura de Kant, ¿no?, que participa del racionalismo, del empirismo y de la ilustración. En Kant, que es la culminación del pensamiento moderno, se reúne el racionalismo, el empirismo y la ilustración, ¿vale? Y da lugar a lo que se llamará el idealismo alemán, que se explica un poquito en el libro, también, de forma un poquito apresurada, pero que se explica. Y de todas las figuras o pensadores del idealismo alemán, la más importante es la de Kant, ¿vale? Bueno, entonces decía que todo esto lo tenemos que comentar, ¿de acuerdo? Y luego ya vendría la filosofía contemporánea. Bueno, pues hay que empezar a leer el capítulo 3, hasta donde podáis. Capítulo 3, el apartado 3.1, 3.2, por ejemplo, como mínimo 3.1 y 3.2. ¿De acuerdo? Bueno, vea, no sé si estás aún por ahí, de verdad se lo voy a merendar. Bueno, pues buenas tardes para todos, o buenos días, dependiendo, o buenas noches incluso cuando vayáis a escuchar este... Ah, bien, vea, has aguantado, gracias, Beatriz. Pues hasta la semana que viene. Voy a cortar, están ya esperando.